Buenos días, queridos alumnos. Hoy en el curso de Ciencia y Ambiente hablaremos sobre el astro rey. ¿Quién es el astro rey? El Sol. Primeramente vamos a saber qué es el Sol. El Sol, como ya sabemos, es una estrella. Es la estrella en la cual a su entorno giran los planetas. El Sol también es una gran esfera de gas caliente que está brillando y girando. Recordemos que el Sol está en estado plasmático de la materia. Bien, chicos, ahora diremos lo siguiente. Aparece mucho más grande y más brillante que todas las estrellas que nosotros podemos ver, ¿no es cierto? Por otro lado, el Sol es el que está más cerca a nosotros, a la Tierra. Entonces también recordemos, como está en la imagen, el Sol es el centro de nuestro sistema solar, definitivamente. Es la estrella del sistema planetario en el que se encuentra ¿quién? La Tierra. Por lo tanto, es el astro con mayor brillo aparente. Entonces, no olvidemos que nosotros, ¿no? Pertenecemos a un sistema planetario que es el sistema solar. Entonces, alrededor de ese astro rey giran los 8 planetas que anteriormente hemos visto, como es Mercurio, Venus, la Tierra, Saturno, Júpiter, Urano, ¿no? Entonces, recordemos que todos estos planetas van a girar en una forma constante alrededor de la Tierra. Y por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que este astro es el que tiene más brillo. Muy bien. ¿Y cuáles serán sus funciones del astro rey o el Sol? Lo principal es la energía que emite. Esta energía en forma de luz solar sustenta casi todas las formas de vida que tenemos acá en nuestro planeta. ¿A través de qué? De la fotosíntesis en las plantas, ¿no? Entonces, no olvidemos que las plantas también son dentro de la cadena alimenticia son las que generan su propio alimento, ¿no? Bien, entonces, sin más que decir, veremos que determina el clima de la Tierra y la meteorología. ¿A qué nos referimos con clima? Al clima nos referimos con las temperaturas que tenemos en el año, en los tiempos. Por ejemplo, en verano hace mucho más sol porque nosotros estamos mucho más cerca, perdón, hace mucho más calor porque estamos más cerca del sol. Cuando la Tierra se aleja un poco del Sol, entonces va a bajar la temperatura y va a ser frío. Entonces es muy importante en el clima de la Tierra. ¿Cuáles serán sus características del Sol? Bien, vamos a ver varias características, pero por favor tenemos que estar muy atentos. Recordemos que el Sol es una estrella que se encuentra aproximadamente a 149.600 millones de kilómetros de la Tierra y su luz recorre distancias de 8 minutos y 19 segundos. Imagínense esa velocidad tan rápida de la luz solar. También recordemos que el Sol es el centro ¿de qué? Del sistema solar. Y al ser una estrella, emite luz. Es decir, que el Sol genera su luz. Su principal fuente de energía que se presenta en el Sol, ¿no? Es que nos brinda la luz y el calor. También tenemos que tener en cuenta que la Tierra gira u orbita alrededor del Sol. Esto a su vez sustenta casi todas las formas de vida en la Tierra a través de una función muy importante que hacen las plantas, que es
la fotosíntesis. Entonces, el sol también va a determinar, como hemos visto hace un momento, el clima de la Tierra y más que nada va a determinar lo que es el día, la noche. Otra de las características para recalcar es que es el centro del sistema solar, ¿no? Se encuentra un cuerpo, no se encuentra dentro del sistema solar un cuerpo que sea de mayor tamaño que el Sol. Si nosotros observamos en la imagen, el Sol está en el centro, luego viene, ¿no?, diferentes planetas como es Mercurio, Venus, Tierra, Luna, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Antiguamente hablábamos de Plutón, por eso en esta imagen lo consideré. Recordemos que la atracción gravitatoria mantiene que los planetas mantengan sus órbitas y su radiación afecta a todos los objetos del sistema solar. Mediante esta radiación de su energía electromagnética aporta directa o indirectamente toda la energía que mantiene la vida en la Tierra, porque todo alimento y el combustible procede en última instancia de las plantas que se utilizan la energía de la luz solar. Muy bien, entonces después de haber visto estas características tan importantes del Sol, vamos a hablar sobre cómo funciona este astro rey, cómo funciona el Sol. El Sol ocurre exactamente esto. Los átomos de hidrógeno experimentan la función de temperatura, alrededor de 14 millones de grados. Imagínense qué calor tan fuerte. Y esto hace que se forme el helio, liberando así la energía. Recordemos que la bomba de hidrógeno se basa en el principio de la función que tiene el Sol. Entonces, no tenemos más que recalcar y decir que el Sol es muy importante en la vida de los seres que habitan nuestro planeta. ¿Por qué razón? La luz y el calor procedentes del Sol resultan de importancia relevante. ¿Para qué? Para la vida de los seres humanos y el resto de las formas vivientes de la Tierra. La luz es transformada en energía química por el proceso de la fotosíntesis de plantas, algas y algunas bacterias. Por tanto, nos preguntamos, ¿cómo funciona el Sol para emitir la luz y el calor? Bien, el Sol, para emitir la luz y el calor, recordemos que está compuesto, como hemos dicho hace un momento, del hidrógeno gaseoso. Entonces, cuando dos átomos de este gas chocan, ¿qué va a suceder? Entre sí van a generar presiones y temperaturas muy altas. Esto se va a fusionar formando otro elemento químico que es el helio. Esta reacción de fusión va a liberar grandes cantidades de energía en forma de luz y de calor. Entonces, como hemos visto, es un proceso maravilloso de elementos químicos que se dan en la naturaleza. Por lo tanto, es muy importante para la vida, ¿no? El llamado astro rey es el centro de dónde? Del sistema solar. Por favor, no olvidemos, el sistema solar gira alrededor del Sol, los planetas. Este es responsable de dar luz y calor y energía a quienes, en nuestro caso, a la Tierra, a los seres vivos que habitamos en el planeta Tierra. Es decir, desde esta perspectiva, el motor de la existencia en el planeta de la Tierra, ¿no?, es el Sol y es el generador ¿de qué?
de climas y también de los otros planetas que orbitan alrededor de él. Ahora hablaremos de una parte muy importante que son las partes del Sol. Entonces decimos partes del Sol. Acá tenemos una imagen que nos da una idea de más o menos cuáles son las partes del Sol, pero enseguida vamos a ir viendo cada una de las más importantes. En primer lugar tenemos la zona convectiva. Como podemos apreciar en la imagen, en este corte que se ha hecho, la zona conectiva está en la parte interna del Sol. Entonces, esta zona va a hacer que se produzca el fenómeno de la convección. ¿Qué es el fenómeno de la convección? Es decir, que se producen columnas, como si fueran columnas exactamente bien dicho, ¿de qué? De gas caliente, ascendente. ¿Hasta dónde van a ir estas columnas? Van a salir hacia la superficie, se enfrían y vuelven a descender, vuelven a entrar hacia el Sol. Acá en la imagen vemos cómo es que funcionan estas columnas en la zona convectiva. Entonces, también vemos que hay una gran radiación del interior y que el Sol también tiene un núcleo. Hablaremos de la fotosfera. ¿Qué es la fotosfera? Foto viene de luz, ¿no? Entonces, la zona esférica de luz es la capa exterior que nosotros podemos ver del Sol. Entonces, la fotosfera, como está delineada ahí, es la parte exterior. Después vamos a ver lo que es la cromósfera y la corona. Entonces, en la estructura interna tenemos el centro interno y las zonas radiante o zonas convectivas que ya hemos visto que tienen forma de una gran columna que al enfriarse regresan otra vuelta dentro del Sol. Bien, hablaremos qué es la corona. La corona es la parte exterior del Sol, es la atmósfera del Sol, si lo queremos ver de alguna manera. Como hemos visto, ¿no? Acá hay muchas más partes del Sol que no las estamos tratando porque tendríamos que hacerlo de una manera mucho más profunda, pero vamos a nombrarlas para que sepan. En primer lugar, la parte interna del Sol es el núcleo. De ahí va a venir una zona que se llama zona radiactiva, es donde se produce la mayor cantidad de radiación. De ahí viene la zona convectiva, la cual hablamos que eran como unas columnas, ¿no? De luz. De ahí, después, la siguiente capa vendría a ser la fotosfera. Posteriormente viene la cromosfera, la que le da color, que ya hemos hablado que es la parte visible del Sol. Dentro de la cromosfera, entre la cromosfera y la zona convectiva existe una zona que se llama la zona de manchas solares, como las hemos apreciado en la imagen. Posteriormente vienen los gránulos que también están ubicados en esta zona y en la parte exterior tenemos lo que es la corona y las protuberancias. Muy bien, en esta imagen tenemos claro y determinado cuáles son las zonas del Sol. Ahora, siempre nos preguntamos qué sucedería en caso que el Sol se apagara. Para que suceda eso tendrían que pasar millones de años en primer lugar. Y entonces, como el Sol es el que sostiene la vida en la Tierra y nos da luz y calor, ¿qué pasaría con nosotros? Sin tener luz, ¿no? Desaparecería ¿quién? La fotosíntesis en primer lugar. Y al no haber plantas que se irían muriendo poco a poco los animales, inclusive nosotros.
Y las zonas donde hay sol o es cálido se convertiría en hielo y de esa manera el 99% de la productividad natural de la Tierra desaparecería en su totalidad. Entonces podríamos imaginar, ¿no? Que se podría expulsar todo el dióxido de carbono que mantiene la vida en la Tierra. Es decir, la Tierra desaparecería, al igual que todos los planetas que están en el contorno del Sol. Entonces, tenemos claro que el Sol es el astro rey y que es muy importante para la vida de los seres vivos. Recordemos que es también importante porque produce los cambios climáticos. Otra cosa que hay que recordar, el Sol no tiene movimiento de traslación. El Sol solo y únicamente tiene movimiento de rotación. Los que tienen movimiento de traslación son los planetas y los que tienen también movimiento de rotación son los planetas. ¿Por qué razón? Los planetas van rotando sobre su eje y van trasladándose con el movimiento de traslación alrededor del Sol. Bueno, chicos, como hemos visto, es un tema bastante importante y no se olviden de que todo lo que aprendemos es también para que nos sirva para seguir investigando y ampliando nuestros conocimientos. Es un gusto haber hecho esta clase con ustedes, ¿no? Y de todas maneras, recordemos que el tiempo que le queda de vida al Sol no sabemos con precisión, pero las estrellas, como nuestro Sol, arden aproximadamente 9 a 10 millones de años. Por eso, nuestro Sol está aproximadamente, según lo que han dicho los científicos, en la mitad de lo que es su vida, ¿no? Por eso, nuestro Sol no tendríamos por qué preocuparnos porque va a pasar muchísimos años, demasiados años están distante a nosotros. Recordemos que según los científicos dicen que al Sol le queda todavía 5,000 millones de años de vida. Entonces, disfrutemos el Sol, cuidemos las plantas y tenemos sol para rato. Es un gusto haber hecho esta clase tan importante con ustedes y más que nada aprender cuán importante es el sol en nuestra vida, ¿ya? En nuestra vida como seres terrestres. Bien, hasta pronto y que Dios los bendiga.